Qué gusto nuevamente podernos conectar a través de este medio de comunicación. Qué bueno saber que ustedes están en casa, que están conectados desde sus dispositivos móviles, desde sus computadores. Gracias por ayudarnos a hacer iglesia en este momento coyuntural de la historia. Es algo que tal vez nunca habíamos vivido, pero con la seguridad de que el Señor está cuidándonos, que Dios está detrás de todo y que nos llena de esperanza. Hemos venido trabajando los últimos miércoles, trabajamos un tema de una vida con propósito, culminamos con mucho éxito, recibimos mucho de parte del Señor y quiero que empecemos una nueva serie que la he llamado La persona del Espíritu Santo. Y es clave que podamos ahondar un poquito más en este tema, porque como ustedes bien saben, nosotros somos una iglesia cristiana integral, somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero a veces no se habla mucho sobre el Espíritu Santo y es chévere que en este espacio podamos ahondar un poquito más, podamos profundizar mucho, podamos ir a aguas más profundas, porque en medio de esta situación necesitamos ser fortalecidos, necesitamos que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, se revele a nuestras vidas y nosotros podamos ver, no solamente ver, sino que podamos ver con claridad, que podamos tener la visión de Dios para ver qué nos depara, para poder estar afianzados en las promesas de Dios que nos dan vida. Entonces vamos a Juan capítulo 3 versículo 6. Juan 3 versículo 6. Para ubicarlos en el contexto del texto, recordamos que en ese capítulo Nicodemo, que era un sacerdote, una persona que hacía parte del Sanedrín, va a abordar a Jesús y va y lo busca de noche. En ese tiempo no existía iluminación eléctrica, la jornada empezaba muy temprano y terminaba también muy temprano porque se oscurecía y todo el mundo estaba en sus casas. Era muy peligroso realmente salir, transitar en medio de la noche. Entonces la gente estaba en sus casas, estaban resguardados, estaban como en la intimidad del hogar. En las familias se acostumbraba que los padres contaran historias de lo que Dios había hecho con ellos y este hombre corre el riesgo de ir de noche a buscar a Jesús. Tal vez él no quería que nadie se diera cuenta de su encuentro celestial con el Salvador, pero él tenía muchos interrogantes como a veces los tenemos nosotros, como nosotros en nuestro caminar espiritual en búsqueda de la verdad y de llenar el vacío de nuestro corazón, nos hacemos muchas preguntas y Nicodemo tal vez nos representa a todos nosotros en algún momento de su vida. Va Nicodemo, busca a Jesús, tiene un diálogo muy interesante. Nicodemo reconoce a Jesús como aquel que había hecho unas obras que nadie había hecho. Reconoce en Jesús como un maestro, como una persona supremamente interesante, y va y lo aborda y le hace unas preguntas y me sorprende que Jesús le cambia la hoja y toca su corazón, va a lo profundo de su corazón. Entonces en el versículo 6 dice, en medio de este diálogo Jesús lo confronta con respecto a un nuevo nacimiento y le dice en el versículo 6: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Leímos Juan 3 versículo 6 y vamos a entrar en la palabra y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos revele, que nos dé entendimiento con respecto a lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros de manera particular y a toda la iglesia en general. Padre, gracias Señor te damos por este lindo espacio en donde al estudiar la palabra, Señor, tú nos das fortaleza, tú nos llenas de esperanza,
Tú nos das claridad con respecto a nuestra mirada y nuestra cosmovisión del mundo, Señor. En Cristo Jesús, bendice cada familia, bendice cada persona de nuestra iglesia, bendice a Colombia y al mundo entero. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces ahí le está hablando el Señor Jesús, le está hablando a Nicodemo, le está hablando en el contexto de lo que estamos leyendo, mirando un poco hacia atrás, le está hablando de que era necesario para Nicodemo, para poder entender las cosas del Espíritu, le era necesario nacer de nuevo. Entonces todos nacemos físicamente, pero a partir de la caída necesitamos nacer espiritualmente, porque con la caída del hombre nosotros heredamos la muerte espiritual y era necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces eso es lo que le quiere decir Jesucristo a Nicodemo, y le dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Por qué nacer del Espíritu? Porque si el espíritu está muerto, pues el espíritu muerto no puede tener una relación con Dios. Entonces el espíritu es el que nos permite tener una comunicación directa con nuestro Padre Celestial sin interferencias, un diálogo directo. Podemos acercarnos como hijos frente a un Padre que nos ama y indudablemente Jesús, la segunda persona de la Trinidad en el texto, como lo estamos viendo. Más adelante en Juan dice a los discípulos que él tendría que partir porque ya era el tiempo del cumplimiento de su misión, pero que iba a dejarnos un consolador, que era el Espíritu Santo. Y aquí se complementa lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo. Si tú abriste tu corazón a Cristo, si tú le abriste tu corazón a Él, lo recibiste como Señor y Salvador, tú ya naciste de nuevo, naciste del Espíritu, y eso te hace un hijo de Dios y te permite entender las cosas del Espíritu. Entonces nuestro nuevo nacimiento fue un nacimiento espiritual, y Dios nos manda a ser espirituales. Nosotros somos personas que vivimos en un mundo natural, pero tenemos que entender que hay una realidad espiritual. Dios está en el cielo, Dios nos ha dejado su Espíritu, podemos comunicarnos con el Padre a través de Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en medio de nosotros. El Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el Espíritu que hoy está en nuestra vida. Entonces, en el mismo momento en que somos salvos, nacemos de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los profetas, sobre los jueces, o sobre un rey, o sobre quien Dios quisiera hablar, pero el Espíritu Santo se iba. A partir del día de Pentecostés, cuando se da inicio a una nueva dispensación en todo el panorama bíblico, viene el Espíritu Santo a los discípulos, 120 personas reunidas después de que Jesucristo muere en la cruz. Se aparece durante 40 días a personas después de haber resucitado, y en el día 50 estaban todos reunidos en el aposento alto, estaban todos juntos, esperando con expectativa lo que había de ocurrir, porque ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, tal como Jesús se los había prometido antes de ascender a los cielos. Entonces estaban todos ahí con mucha expectativa, y viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, viene como lenguas de fuego, y ahí se da inicio a una nueva etapa de la historia bíblica que se conoce la etapa de la iglesia, la etapa de la gracia, en la cual nosotros estamos hoy, y en la cual el Señor nos ha prometido no dejarnos solos, sino que nos ha prometido estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo, en cumplimiento de una promesa en el Antiguo Testamento. Varias veces el Señor lo dice, que Dios cambiaría nuestro corazón de piedra en un corazón de carne,
que nos permitiría entender las cosas del Espíritu y entraríamos en otra dimensión. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu de la verdad, fue aquel que inspiró las Sagradas Escrituras, estuvo presente en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la Escritura en Génesis capítulo 3. Y en Juan 16:7 vamos a ver algunas funciones del Espíritu Santo que son importantes que nosotros las conozcamos para que podamos relacionarnos en una relación íntima con Dios, entendiendo que no estamos solos en medio de las dificultades, que Dios ha prometido estar con nosotros, y Dios ha prometido estar con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, que es aquel que vino para estar con la iglesia. Vamos por favor a Juan capítulo 16 versículo 7, Juan 16:7. Yo lo voy a leer, algunas funciones del Espíritu, y dice el versículo 7: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Dice, miren lo que dice: me conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vino de parte de Jesús, o sea, el Padre envió el Hijo envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Hay una unidad perfecta en la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu nos consuela, es decir, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio de los temores, en medio de la incertidumbre, dice el Señor que el Espíritu Santo vino a consolar. Dice, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros para darnos consuelo, para fortalecernos emocionalmente, para llenar nuestro corazón y para que podamos ver con claridad. Dice también el versículo 8 y 9, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Entonces, otra función del Espíritu Santo es darnos convicción con respecto a nuestro pecado. No hay más sordo que aquel que no quiere oír, y no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Pero nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo que nos convence de nuestro error, que nos convence, que nos da claridad con respecto a aquellas actitudes que tal vez nosotros hemos estado distraídos, y con esas actitudes estamos desagradando a Dios, estamos haciendo daño a otros, estamos rompiendo nuestra comunión con el Señor, y el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas y nos permite ver con claridad que hay cosas que tenemos que trabajar y rendirlas al señorío de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, otra función es que convence al mundo de su error. Muchas veces nosotros pensamos que las personas van a cambiar con nuestras palabras, que las personas van a cambiar con nuestra exhortación, que las personas van a cambiar con actitudes nuestras que de pronto no son las más edificantes. Pero ningún ser humano puede cambiar a otro. El único que puede cambiar a los seres humanos es el Señor, por medio del Espíritu Santo. El único que puede transformar el corazón de un esposo, de una esposa, cambiar el corazón de los hijos, cambiar el corazón de familiares, amigos que tal vez tienen su corazón endurecido. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Por eso quiero invitarlos para que oremos y si tenemos una petición específica con respecto a una persona específica, por una situación específica, pidámosle al Señor, y el Espíritu Santo puede hacer el trabajo en esos corazones, y vamos a ver milagros impresionantes.
En el versículo 14, en Juan 16, dice también otra función, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Glorifica a Jesús. Es decir, que a mí me sorprende cuando yo les decía ahorita que la Trinidad funciona en una perfecta unidad, porque nosotros no podemos atribuir a obras del Espíritu que vayan en contra de lo que Jesucristo ha dicho en los Evangelios. O no podemos decir que no podemos atribuir obras del Espíritu Santo o palabras o revelación del Espíritu Santo a algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. No, funciona en una perfecta unidad y el Espíritu Santo y la palabra son uno, porque finalmente el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros abordamos la Biblia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, que nos dé su revelación para que aquello que hay oculto en la palabra pueda ser revelado a nosotros, porque finalmente es la verdad la que nos hace libres por medio del Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, otra función del Espíritu Santo. Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué significa eso? Que el mismo Espíritu nos confirma y reafirma nuestra identidad en Cristo. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Y como hijos no solamente somos hijos, sino que además somos herederos. Es decir, que todo lo que le pertenece a Dios viene también para nosotros, porque somos herederos del reino de Dios. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos reafirma en nuestra identidad. Somos hijos de Dios. En el versículo 26 en Romanos 8 dice también, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. O sea, cuando estamos débiles, viene el Espíritu Santo para fortalecernos. Si vamos en búsqueda de Dios, en medio de nuestra debilidad, es el Espíritu Santo quien nos fortalece. Así como cuando venimos a un espacio como esto, o vamos a una iglesia, cuando podíamos congregarnos, que veníamos el domingo a la iglesia, el miércoles, y veníamos con el ánimo caído, veníamos cabizbajos, tal vez la semana no había sido fácil, pero venimos a la iglesia, buscamos a Dios de todo corazón, derramamos nuestra vida en adoración, y ¿qué pasa? Salimos fortalecidos, como lo estamos haciendo en este momento, que estamos buscando a Dios, nos sentamos con expectativa a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Indudablemente el Espíritu Santo, si estamos afligidos, si estamos cansados, si estamos agobiados, el Espíritu Santo nos ayuda. Y dice también, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces tenemos la mejor intención de tener una vida devocional constante y fructífera, y a veces se nos acaban las palabras y no sabemos qué pedir ni cómo orar. Yo quiero invitarlo a usted para que usted simplemente vaya a Dios en oración, y si no tiene nada que decirle, pídale al Espíritu Santo que le revele por qué orar. Y van a venir pensamientos como, por ejemplo, va a venir a la cabeza la imagen de una persona, va a venir a su cabeza un país, va a venir a su cabeza cosas por las cuales orar que a usted racionalmente no se le habían pasado por la mente, y es ahí donde nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere revelarnos, porque dice que Él intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hay oraciones, motivación a oraciones que vienen de lo profundo de nuestro corazón, del Espíritu, que a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros. Y dice el versículo 27,
Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, y la palabra de Dios es un instrumento supremamente valioso para que podamos orar la palabra. Los salmos son oraciones. Los salmos no solamente son cánticos, también son oraciones, y hay muchos textos bíblicos en donde podemos encontrar oraciones con temas específicos, en donde cuando se nos acaban las palabras podemos ir a la palabra y derramar nuestro corazón y levantar una oración leyendo la palabra. Eso es la oración en el Espíritu. En Lucas 12:2 dice: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. El Espíritu Santo lo sabe todo. Pero mire lo que dice el versículo 12. Dice: porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Entonces van a haber situaciones en nuestra vida donde vamos a ser confrontados con respecto a nuestra fe, en donde el Espíritu Santo nos va a dar la palabra adecuada, nos va a dar unas respuestas que uno dice, después de decirlas, uno dice: a mí nunca se me hubiera ocurrido decir eso. A mí me ha pasado en preguntas difíciles de responder frente a mi fe, cuando vienen de manera esporádica. Una persona de pronto sabe la dignidad que yo represento y viene con palabras con la intención de corcharme, y desde luego pues yo tengo una vida devocional constante, a mí me gusta leer, hay temas que me llaman mucho la atención, pero a veces nos toman desprevenidos y vienen las palabras, y es allí donde tenemos que acudir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos responder. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el Consolador, es el Espíritu de verdad, nosotros somos su templo, nosotros somos casa de Dios. Cuando nosotros hablamos del templo físico, estamos hablando del lugar donde nosotros nos congregamos físicamente, pero finalmente el Espíritu Santo no habita en templos hechos humanos, sino que habita en las vidas de las personas. Dice Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios 3, dice lo siguiente, en el versículo 16: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice que tú y yo somos templo de Dios. Si alguno destruye el templo, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. En el año 70 después de Cristo, hubo un emperador que tomó la decisión de destruir el templo de Salomón. Y desde luego eso ocasionó una diáspora para todo el pueblo judío en todo el mundo. Se tuvieron que esparcir porque hubo una persecución impresionante, además contra la iglesia, y el templo fue destruido. ¿Y por qué el templo fue destruido? En cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si el templo se destruyera, destruyeran el templo, Dios lo levantaría en 3 días? Estaba haciendo alusión a su muerte y su resurrección, y cómo nosotros podríamos ser templos vivos para que habitara la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué Dios permitió que el templo fuera destruido? Porque el templo el Espíritu Santo ya no estaba en el templo, en el lugar santísimo. El Espíritu Santo había venido a morar en el corazón de cada creyente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como iglesia local? Como iglesia local nos congregamos, por ejemplo, en este momento nos congregamos en torno a un mensaje inspirador de la palabra de Dios,
como iglesia que nos estamos conectando de esta manera, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo, no dejamos de congregarnos, no dejamos de orar, no dejamos de tener nuestra vida devocional, no dejamos de conectarnos unos a otros, no dejamos de llamarnos, no dejarnos de enviarnos mensajes, no dejamos de asistir a través de estos medios virtuales a las diferentes reuniones que la iglesia ofrece para que nosotros podamos hacer comunidad, y seguimos creciendo como piedras vivas en donde el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, cuando hablamos del templo como templo del Espíritu Santo, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos que ser administradores del cuidado de la salud de nuestro cuerpo, porque es allí donde habita el Espíritu Santo. Quien no cuida su cuerpo está atentando contra el templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso, porque la Biblia dice que Él pagó un precio por nosotros. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó por nosotros? Murió en la cruz, derramó su sangre. Nuestra vida tiene valor. Nosotros no hacemos de nuestro cuerpo un ídolo, sino que como cristianos integrales que entendemos que tenemos un cuerpo, un alma y el espíritu, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es allí donde habita el Espíritu de Dios y donde nosotros podemos glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Entonces quiero invitarlos, sé que algunos en la quietud de su casa han sido tentados a comer más, de pronto a no cuidarse. Yo quiero motivarlos a que hagan ejercicio, a que se alimenten bien, a que se cuiden, ¿sí? Porque finalmente Dios tiene cosas hermosas con cada uno de nosotros, y Dios nos quiere a cada uno de nosotros sanos. La mayoría de las enfermedades, podríamos decir que más del 70% de las enfermedades, o un poco más en el porcentaje que les estoy hablando, son producto de las consecuencias de una mala alimentación y de unos malos hábitos con respecto al cuidado del cuerpo. Entonces tengamos en cuenta eso, porque somos templo del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura en otro texto que embriagarse con licor produce disolución o falta de conciencia con respecto a sus actos. Pero cuando nosotros nos embriagamos del Espíritu Santo, nuestra vida cobra una conciencia, y no solamente una conciencia natural, sino una conciencia espiritual. Nos permite ser mucho más conscientes de nuestros actos, y Dios nos insta a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que nuestra vida refleje, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos reflejen un carácter parecido a Cristo. Y ya vamos a profundizar un poco respecto al tema. La Biblia nos habla acerca de 3 aspectos sobre el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Los dones del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo hacen referencia a la dotación de poder de los hijos de Dios, con el fin de que ese poder que Dios nos otorga a nosotros, como Él quiere, porque Él es soberano, sea para servicio de la iglesia. No es para que aquel que recibe un don del Espíritu Santo se enorgullezca y crea que es más espiritual que los otros. No. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por el contrario, que aquellos que hemos recibido dones de parte de Dios, pues esos dones nos hacen más responsables con respecto al amor y al servicio unos a otros. Por otro lado está la unción del Espíritu Santo. ¿Qué vendría a ser la unción del Espíritu Santo? Todos nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo desde el momento que recibimos a Cristo. No es que hay unos que son más ungidos que otros, no, todos hemos sido ungidos. Otra cosa es que hayan personas que se ocupan más de las cosas espirituales y son personas que han rendido su vida al señorío de Cristo
y pues desde luego su vida refleja el carácter del Señor, pero todos nosotros hemos sido ungidos. Y por otro lado está el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter del Cristo. Entonces podríamos decir que los dones es una manifestación del poder de Dios a través de la iglesia. La unción del Espíritu Santo podríamos decir que es el respaldo o el favor de Dios, y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Recordemos que los temperamentos se heredan, pero el carácter se forma. Nosotros llegamos al Señor, todos llegamos quebrados a Dios, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, tenemos que ser restaurados y nos levantamos y vamos caminando en nuestro crecimiento espiritual hasta llegar, la meta es llegar a ser como Cristo. Y para poder llegar a ser como Cristo, pues van a venir pruebas, van a venir dificultades, vamos a tener que ser formados para que finalmente, a través de la evidencia de nuestro carácter, podamos dar testimonio del Cristo que profesamos que habita en nosotros. Entonces, el mayor interés de Dios es llegar a nuestra convicción antes que a nuestra emoción. De allí la importancia de tener el fruto del Espíritu Santo. Hay personas que le dan más relevancia a los dones del Espíritu Santo que al fruto. Son importantes los dones, pero es importante desarrollar un carácter cristiano para que podamos dar testimonio y evidencia de que somos realmente hijos de Dios y que el Señor habita en nosotros. Entonces, es importante que busquemos llenarnos del Espíritu Santo, que entendamos que el Espíritu Santo es Dios en nosotros y que podemos acudir a Él, que tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. La relación de los hijos de Dios con Dios es: oramos al Padre en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. La Trinidad en una perfecta unidad. Pero ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque a veces dejamos a un lado el Espíritu Santo. Nos relacionamos con el Padre, nos relacionamos con el Hijo y dejamos a un lado el Espíritu Santo, el cual está ahora en nosotros y el cual es, podríamos decir que es lo que mueve a la iglesia a hacer lo que tiene que hacer. Y quiero que oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios y sigamos adelante en nuestro caminar y en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro crecimiento espiritual. Y quiero recordarles algo: cuando cambiamos nuestra manera de vivir y damos la espalda al pecado, solamente necesitamos pedir a Dios que nos llene de su Espíritu, creer que así ocurrió y aceptarlo por fe. Nosotros podemos ser llenos de su presencia, llenos. Ser lleno es que rebose en nosotros, que nuestros actos, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, nuestras motivaciones evidencien claramente que el Espíritu Santo está en nuestro corazón y que nuestras acciones reflejan a Cristo. Aunque todos los hijos de Dios tienen el Espíritu, no todos están llenos del Espíritu Santo, porque el pecado no confesado y la falta de fe hacen que el Espíritu Santo no los pueda llenar. Dice Juan 14:26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche. Vamos a orar. Si usted nos acompaña hoy por primera vez en este espacio, quiero invitarlo a que reciba el Espíritu Santo a través de esta oración de fe. La Biblia dice que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos realmente salvos. Y no es por sacrificios que usted y yo hagamos, sino por los méritos de Jesús. Y es algo extraordinario, porque a través de esta oración, que es un regalo de Dios para nosotros, el Señor nos asegura que todo lo malo nuestro fue cargado a la cuenta
de Jesús para que nosotros fuéramos redimidos. Y todo lo bueno de Dios fue abonado a nuestra cuenta para que nosotros fuéramos regenerados y podamos dar testimonio de una nueva vida en Él. Entonces, si me estás viendo por este medio, repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, decido caminar contigo, decido ser tu hijo, porque como tú me lo has prometido, tú me adoptas y me das una nueva identidad como hijo de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Tenemos reunión del Ministerio de Años Dorados a las 4 de la tarde por Zoom. Les estarán enviando el link. En el viernes a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración matutina. En la noche tendremos a las 7 de la noche reunión del Ministerio de Mujer Integral por este canal de YouTube, y a las 8 de la noche tendremos la reunión del Ministerio de Hombres de Bien a las 8 de la noche. El sábado en horas de la tarde vamos a tener nuestra reunión de jóvenes TMT y nuestra reunión de J+25. Van a tener una reunión global J+25. Se van a conectar todos los de ese segmento de edades de la iglesia a nivel global y van a tener una espectacular reunión. Estemos atentos de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, quienes ahí estaremos posteando nuestros mensajes para que ustedes estén enterados de todas nuestras reuniones. Y el próximo domingo, como de costumbre, a las 10 de la mañana, nuestro servicio dominical. Entonces, que el Señor los bendiga, sigamos creciendo y acerquémonos a Dios siempre con la expectativa de que Él está con nosotros, con la seguridad de que Él está con nosotros, que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestra ayuda, que Él glorificará a Jesús, que Él reafirma nuestra identidad en Cristo, que Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad y que Él nos enseña qué responder en momentos en donde no sabemos qué hacer en la vida. Que Dios los bendiga. No olviden que la sabiduría viene de Dios y el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios en nosotros. Si pedimos esa sabiduría al Señor, Él nos la dará. Que Dios los bendiga, los amo mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.